Vamos a escuchar el mensaje de la palabra a cargo de nuestro hermano, el presbítero David Cruz Gutiérrez, y se titula el tema El triunfo del Rey. Efectivamente, estimados hermanos, se ha proclamado ya el triunfo del Rey a través de la alabanza, a través del canto. Cristo vive, aleluya, Cristo reina. Y lo que queremos hacer esta tarde solamente es una breve reflexión derivada de los versículos que ya hemos leído. Hay tres personajes en este capítulo 20 que intervienen en el evento de la resurrección. Digamos que son tres testigos de la resurrección. Una es María Magdalena, otro es Juan, el discípulo amado del Señor, pero también está Pedro, el apóstol de nuestro Señor. Y dice el primer versículo, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Lo primero que debemos encontrar en este relato de la resurrección es que María Magdalena, cuando acude al sepulcro, no está pensando en encontrarse con la tumba vacía. Ella va con otra intención. De tal manera que incluso el escritor sagrado trata de comunicarnos lo que había en el corazón de María Magdalena cuando se acerca al sepulcro. Dice la Biblia que María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro. Esa palabra oscuridad tiene un significado teológico. No tan solamente se trata de la oscuridad que tiene que ver con la luz del amanecer. Esta oscuridad también tiene que ver con el estado de ánimo en el que se encuentra María Magdalena. ¿Qué significa? Hay duelo, hay tristeza, hay angustia. María Magdalena está agobiada por el evento que acaba de vivir en relación con el viernes, la crucifixión, la muerte de Jesús. Luego lo depositaron allá en la sepultura. De tal manera que, siendo aún muy oscuro, en medio de la tiniebla, en medio del duelo, se aproxima María Magdalena hasta la tumba. Luego dice la Biblia, vio quitada la piedra del sepulcro. Después corrió y fue a buscar a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Todavía tiene dudas en relación con la resurrección, porque ella está diciendo: se han robado el cuerpo del Maestro y no sabemos dónde quedó, dónde está. Todavía sigue en su oscuridad, todavía sigue en sus tinieblas, todavía no da credibilidad a lo que sus ojos han visto. Anuncia que la tumba está vacía, pero no sabe dónde está el Señor. Y entonces Pedro y el otro discípulo vienen al sepulcro. Corrieron los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Juan, el discípulo amado.
Después llegó Simón Pedro tras él, y él sí entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Vamos viendo cómo va creciendo la intensidad de encontrarse con el resucitado. María Magdalena, Juan el discípulo amado, y ahora Pedro entra a la tumba. Y lo que se encuentra Pedro es una señal, es una evidencia de la resurrección de Jesucristo. No se han robado el cuerpo del Maestro, sino que el resucitado se ha quitado cuidadosamente el sudario de la cabeza. Y ahora los lienzos y el sudario ya no son más símbolos de la muerte, sino que ahora son símbolos de la resurrección. Anteriormente Jesús había traído de vuelta a la vida a Lázaro. Pero ¿cómo salió Lázaro de la tumba? Envuelto con los lienzos, todos colocados de tal manera que alguien tuvo que ayudarle. Pero en el caso de Jesús, la piedra no fue removida, sino que fue Jesús quien removió la piedra con poder. Cuando Él resucita glorioso, la piedra Él la remueve para salir, pero además el sudario y los lienzos quedan debidamente enrollados allá como señal de la resurrección. La muerte ha sido vencida. Y lo que antes eran símbolos de muerte, ahora son símbolos de la vida. Ahora son símbolos de la resurrección. Cristo ha resucitado. Y las tinieblas ahora se convierten en un nuevo amanecer. La oscuridad ahora es día. El miedo, la angustia, se transforma ahora en gozo y en regocijo, que es lo que celebramos este domingo de resurrección. Hermanos, Jesucristo resucitó. Jesucristo vive y Jesucristo está presente. Nadie, nada, ninguna duda nos queda que Jesucristo ha resucitado. Y debemos proclamarlo en alta voz. Debemos anunciarlo, debemos creer, debemos confesar, debemos compartir, debemos cantar. Cristo vive. Pero la resurrección de Jesucristo, que es un hecho extraordinario, es un hecho portentoso. La resurrección de Jesucristo transforma. La resurrección de Jesucristo convierte el alma. La resurrección de Jesucristo cambia porque actúa poderosamente en los testigos de la resurrección. Transformó a un Pedro desconsolado después de haber negado a su maestro. Transformó a un discípulo desorientado en creyente. Reemplazó el llanto angustioso de una María Magdalena por un discipulado lleno de entusiasmo. Transformó el miedo de los discípulos que estaban encerrados. Ahora llegó la paz. Transformó la duda, la incredulidad de Tomás en una certeza y confesión absoluta, diciendo: mi Señor y mi Dios. La resurrección entonces es un hecho que transforma, que renueva y que da seguridad, que da certeza a los corazones de los discípulos. No podemos quedar entonces ahora solamente a la expectativa en el día de la resurrección. No podemos ser tampoco indiferentes
ante un evento tan extraordinario dentro del proyecto de Dios. No podemos vivir en la apatía, como si todavía Jesucristo no hubiese resucitado. Recuerde, la resurrección transforma. La resurrección dio credibilidad de tal manera que los que dudaban ahora se convirtieron en discípulos del Señor. Tomás, María Magdalena, Juan el discípulo amado, todos fueron transformados por el poder de la resurrección. ¿En qué nos parecemos? Y con esto concluyo. ¿En qué nos parecemos con aquellos primeros testigos del resucitado? ¿Con María Magdalena? ¿Con Tomás? ¿Con Pedro, el que había negado al Maestro? ¿O con el discípulo amado, que dice el versículo 9, aún no había entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos? Y después que en Pedro entró Juan y vio y creyó. ¿En qué nos parecemos con aquellos primeros testigos del resucitado? ¿Cuál es la transformación que usted necesita? ¿Cuál es la transformación que usted desea y que usted espera? ¿Cómo llegó este domingo al culto de resurrección? ¿Como María Magdalena? ¿Como Pedro? ¿Como Juan? ¿Como Tomás? ¿Cómo se acercó usted a este culto de resurrección? ¿Con qué problemas? ¿Con qué necesidades? ¿Con qué conflictos? ¿Con qué culpas? ¿Con qué dudas? Pero el resucitado está trabajando y está transformando nuestros corazones y nuestras mentes. Nuestra oscuridad la está convirtiendo en luz. Nuestros miedos, nuestra inseguridad, nuestras tinieblas, nuestro dolor, el resucitado lo está transformando en gozo, en paz y en luz y en vida. Nuestras historias se entretejen con la historia de María Magdalena, con la historia de Pedro, con la historia del discípulo amado, con la historia de aquellos que están encerrados por miedo, con la historia como la de Tomás y tantas otras personas que se cruzaron con el resucitado, y al cruzarse con el resucitado fueron transformados para vivir una certeza nueva. Hoy, que nuestras vidas también se cruzan con el resucitado, ya no se trata de vivir vidas frustradas, vidas amargadas o vidas derrotadas. Si creemos que Cristo resucitó y transforma, nuestras vidas también deben de ser transformadas con el poder que Jesús venció a la muerte. Cristo resucitó, Cristo vive y Él está presente transformando nuestras vidas y nuestros entornos. A Dios sea la gloria. Aleluya. Cristo vive. Amén.